Bueno, pues gracias por la paciencia. Aquí estamos. Vamos a ver en este ratito pues un poco una charla sobre la astrología natal, ¿vale? Y bueno, luego habrá un espacio para que hagáis preguntas, un espacio interactivo. Ahora si podéis silenciar los micrófonos para durante la charla, os lo agradecería para que no haya interferencias y bueno, en este sentido pues luego podéis comentar o preguntar lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco qué es la carta natal, cómo esto influye en nuestro destino. Bueno, es un debate complejo el de la astrología y el destino respecto a la determinación y el libre albedrío. Es un debate que ha estado existiendo desde la antigüedad. Y vamos a tocar un poco este punto también, pero principalmente vamos a ver antes aspectos más generales de lo que es la astrología natal, ¿no? Entonces, bueno, gracias por venir. Vamos a ver un poco, a ver, vamos a ver un poco, a ver, disculpa que voy a volver atrás porque esto... Vamos a ver un poco para qué nos puede servir el conocer nuestra carta natal y bueno, y todo lo que implica, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos también y vamos a ver cómo interpretar una carta natal desde el inicio, cómo podríamos realizar esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poco lento a veces, aquí está. Vamos a ver cuáles son los puntos principales a analizar en una carta natal. Un poco os voy a dar unos tips, unas claves para interpretar y también unas cuestiones importantes, ¿no? Los beneficios de conocer nuestra carta natal, primero, pues es un proceso de autoconocimiento muy profundo, ¿vale? Se trata de un proceso muy profundo de autoconocimiento en el que se despliegan pues, aspectos muy profundos de nuestra personalidad, en el que es un proceso muy largo, ¿no? Que dependiendo de la profundidad con la que se interprete y dependiendo de la profundidad con la que realicemos ese proceso, pues puede ser también muy revelador, ¿no? También nos puede servir para resolver cualquier pregunta sobre nuestro destino, sobre nuestra vida, en términos generales, ¿no? Sobre todo si se acompaña de técnicas de prognosis, de pronóstico, de predicción y también, bueno, descubrir los acontecimientos, sobre todo básicos de nuestra vida a través de la interpretación de la posición de los planetas principales, lo que son los acontecimientos principales que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida y también, pues, los periodos claves, ¿no? Bueno, esto nos puede llevar también a un proceso de profundización en el que podemos descubrir pues, dinámicas conscientes, inconscientes, complejidades internas de nuestra personalidad que todos tenemos, ¿no? Porque no estamos hechos de... o sea, nuestra personalidad es muy compleja, no estamos hechos de una sola personalidad, como muchas veces explican los psicólogos, sino que dentro de nuestra personalidad hay múltiples personalidades, que es lo que de alguna manera se enlaza en la carta natal cuando vemos un poco todos los arquetipos de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puede servir para sentirnos un poco más poderosos, es una cosa que he puesto ahí un poco por poner algo, pero sí que es cierto que esa sensación se da, ¿no? Con esa guía del cielo muchas veces, esa sensación de conexión y también de ser conscientes del momento presente con total plenitud e integridad, de saber quiénes somos y cuáles son nuestras circunstancias y la energía que tenemos disponible en ese momento también. Y esto, pues bueno, nos puede llevar a darle bastante sentido a nuestra vida, a obtener luz respecto a nosotros mismos, a nuestro destino, en términos generales, y también a las circunstancias, ¿no? Que en un momento dado podemos estar atravesando. Bien, ¿qué es lo que miraríamos un poco al ver una carta natal? ¿Qué es lo primero lo que nos fijaríamos? ¿Qué es lo primero en lo que se fijaban los astrólogos en la antigüedad? Se puede analizar la carta natal de múltiples maneras, ¿no? Pero lo principal que se suele observar es el ascendente, ¿no? El ascendente nos habla de la energía que asciende por el horizonte, ¿vale? La palabra horóscopo significa mirar la hora, procede del griego, que significaba pues mirar esto, ¿no? La energía que emana en el ascendente, la energía que está ascendiendo en ese momento, es algo clave porque digamos que va a ser clave a lo largo de la vida del individuo, sobre todo en la segunda mitad de la vida, que es cuando más se desarrolla esta energía relacionada con el ascendente. Y el ascendente pues, nos hablaría de la motivación primaria del individuo, nos hablaría de la energía que los demás ven, ¿no? En esta persona, sobre todo con predominancia, y también pues, de su manifestación en el mundo.
el regente del ascendente, que sería el planeta que gobierna sobre ese signo, es decir, si por ejemplo es un ascendente Piscis, hablaríamos de Júpiter a nivel tradicional, de Neptuno, para aquellos que hablarían hacer astrología moderna, hablaríamos por ejemplo, en el caso de un ascendente Capricornio de Saturno, ¿no? Entonces nos fijaríamos en dónde se halla ese planeta, nos fijaríamos el signo en donde se encuentra, y bueno, todo eso también nos daría indicadores importantes sobre dónde está orientada la persona y su manifestación en el mundo, ¿no? Todas las circunstancias que vivimos a lo largo de la vida también nos van a encaminar a desarrollar la energía que está vinculada a nuestro ascendente y bueno, y luego tenemos aspectos muy importantes. A ver, todos los aspectos de nuestra carta natal son claves a interpretar, ¿no? Todo el puzzle, la complejidad en sí. Luego vamos a ver 2 ejemplos de cartas natales, un poco para que veáis los niveles de profundidad con los que se puede interpretar una carta natal. Pero bueno, básicamente como vivimos en un planeta donde el sistema en el que vivimos está compuesto de las luminarias, ¿no? A nivel de los planetas que nosotros observamos en nuestro día a día, el Sol y la Luna. El Sol y la Luna realmente son los planetas que más importancia tienen en una carta natal, bueno, tal y como la analizaban los antiguos, porque son las luminarias, ¿no? Es cierto que el resto de planetas, obviamente todos los planetas tienen su importancia, pero la luz, tal y como funciona, ¿no? Porque la astrología realmente, sabéis que también se denominaba la ciencia de la luz, ¿no? Sobre todo en sus orígenes védicos en la antigüedad, la denominada Yotisa, porque bueno, lo que se estudia es bueno, cómo la luz se transmite entre los diferentes planetas a través del Sol y de la Luna, ¿no? El Sol en este aspecto es el principio de vida, es el principio que está relacionado con la luz y con el espíritu. Entonces, bueno, en una carta natal obviamente es muy importante tener en cuenta este aspecto porque, bueno, el Sol nos va a hablar del centro del sistema de la vida, o sea, de la persona, ¿no? O sea, igual que el sistema solar tiene un centro, en la carta natal hay un centro también que está relacionado pues, con el Sol, ¿no? El signo donde se encuentre el Sol, el planeta dispositor de ese Sol, obviamente todos los aspectos relacionados con la posición de ese Sol, la casa donde se encuentre, etc., nos dará indicadores acerca de dónde esa persona va a manifestar ese brillo, ese espíritu, ¿no? Y dónde esa persona se tiene que orientar para, digamos, sentir esa vida, ese brillo del espíritu a nivel personal. Muchas veces es un aspecto que en las cartas natales se suele proyectar o se puede proyectar hacia afuera, es decir, muchas veces nosotros no vivimos toda nuestra carta natal, ¿no? Muchas veces, sobre todo en la antigüedad, antiguamente las mujeres sobre todo vivían más la parte lunar, ¿no? La parte relacionada con la intimidad, con lo emocional, y proyectaban en la pareja, en la parte solar, la parte marcial en el hombre, ¿no? Hoy en día no es así tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces, tanto hombres como mujeres, inconscientemente, por miedos o porque no somos capaces de integrar todos los aspectos de nuestro destino, podemos a lo mejor pues, vivir situaciones o experiencias fuera que las proyectamos, ¿no? Pues, por ejemplo, nos enamoramos de una persona que tiene un arquetipo vinculado a nuestro arquetipo solar. Entonces, vivimos hacia afuera, vemos en el afuera esa parte porque bueno, la vida de alguna manera nos lo está poniendo para que veamos, ¿no? Ese arquetipo. En este aspecto el Sol nos hablaría pues, de ese centro de nuestra vida, de ese aspecto a desarrollar que va a ser central a lo largo de nuestra vida y de cómo nuestro espíritu se siente feliz, ¿no? Porque el espíritu también tiene que ver con la felicidad, ¿no? Por lo que es un aspecto a desarrollar imprescindible, que muchas veces, tal y como funciona el Sol en sí, se expresa de manera esporádica, ¿no? O sea, de manera fugaz, y poco a poco a lo largo de la vida también se va desarrollando, ¿no? Es una energía parecida al ascendente. Bueno, la posición de esta luminaria es importante para llegar a determinar la motivación del individuo en cuanto a su realización personal y responde a la pregunta ¿quién soy? ¿No? Bueno, toda la carta en sí, ¿no? Pero el Sol estaría un poco relacionado con esto.
Bien, la luna. Bueno, sabéis que la luna tiene que ver con la parte pasiva, con lo femenino, con la parte receptiva, con el receptáculo del alma, ¿no? La parte más inconsciente, ¿no? La luna está relacionada con todo lo inconsciente, con lo emocional, con lo pulsional, con lo irracional, ¿no? Con lo que muchas veces realizamos de una manera pues, inconsciente, ¿no? Sin premeditarlo demasiado. También representa habilidades cognitivas, ¿no? Junto con Mercurio es importante ver la posición de la Luna, cómo se encuentra, en qué fase, obviamente, cuál es la condición a nivel del estado cósmico de este planeta, si se encuentra en su domicilio, si se encuentra en su exaltación, los aspectos. Todo el signo en el que se encuentra la casa, la condición a nivel accidental, de dónde se encuentra en el mapa. Esto nos va a hablar todo de las habilidades cognitivas de la persona también, por ejemplo, habilidades relacionadas con la memoria, relacionadas con la intuición, con la imaginación, ¿no? La luna tiene que ver con la imaginación, con todo aquello que está vinculado también al alma, ¿no? Y que de alguna manera es fácil para la persona, ¿no? Es fácil sentirse a gusto en esa energía, en ese refugio, ¿no? Sabéis que la luna también tiene que ver con la madre, obviamente, el sol con el padre, con el arquetipo paterno, y la luna con el arquetipo femenino y por lo tanto materno. Y en este aspecto, obviamente también hay otros significadores en la carta que nos pueden hablar del padre y de la madre en la carta natal, además del sol y de la luna, pero sí la luna nos estaría hablando de esa parte más vinculada a la intimidad de la persona, también a la parte relacionada con el dónde se siente a gusto, ese refugio emocional donde la persona se siente a gusto, qué es lo que la persona necesita, sobre todo porque la luna está relacionada con las necesidades, y un poco también pues el alma, ¿no? Aquello que el alma recuerda, o donde el alma un poco se siente a gusto. Doménica, ¿cómo le pongo aquí las cosas en esto, mami? Vale. Ajá, está cargando. Vale, para realizar una carta natal, bueno, pues con fundamento importante, ¿no? En un aspecto, bueno, se puede realizar una carta natal en muchos niveles, pero para realizar una carta natal tal y como la realizaban en la antigüedad y a un nivel profundo, conviene sobre todo verificar a través de las técnicas. Hay bastante ruido, no sé si podéis silenciar ahí. Bueno, a través de las técnicas de la antigüedad, ¿no? Se puede hallar el momento de... Entonces, a través de hallar las técnicas de rectificación horaria, donde hallamos el momento de concepción de la persona, podemos ver el momento en el que el alma decide reencarnarse, ¿no? De alguna manera, el mapa natal o el mapa del individuo, lo que es la carta natal del individuo, expresa de alguna manera lo que viene a realizar en el mundo y cuál es digamos, las circunstancias y el destino que tiene a su disposición. Pero la carta de concepción nos hablaría de lo que el alma elige antes de reencarnar, antes de decidir venir al plano terrenal, aquello que el alma tiene como expectativa realizar en cuanto a aprendizajes, en cuanto a anhelos, ¿no? Y en cuanto a desarrollo del alma, ¿no? Y evolución. Entonces, bueno, en la antigüedad se analizaba la carta de concepción también, obviamente, porque es el momento en el que digamos, pues se fecunda bueno, la que se fecunda el óvulo, y en ese momento pues es cuando el alma decide un poco cuál es el plan. Es interesante contrastar la carta de concepción con la carta natal, ¿no? Es un factor que normalmente cuando se hace una carta natal y se verifica la hora a través de la rectificación horaria, se tiene en cuenta para poder determinar cuál es la hora concreta y exacta de nacimiento, puesto que la carta de concepción siempre encaja con la carta natal. Hay unas reglas relacionadas con la tutina de Hermes que
que hacen que esto encaje, ¿no? Tiene que ver con los movimientos de la luna, ¿no? Y los ciclos de la luna y los meses de concepción que el bebé tiene en el receptáculo materno. Y en este aspecto también es muy interesante contrastar las lunaciones previas al nacimiento, pues sobre todo si hay una luna nueva, una luna llena, algún eclipse, sobre todo las lunas también previas nos van a hablar de aspectos que el alma, bueno, aspectos que el alma considera antes de encarnar, ¿no? Entonces todo esto nos va a hablar de aprendizajes de la persona, para conocer las condiciones previas al nacimiento. Entonces, bueno, esto es una carta natal. Bueno, es una carta natal que está domificada con sistema de signos enteros, con el sistema de signos que se utilizaba en la antigüedad. Hay diferentes sistemas de casas, ¿no? Y yo normalmente utilizo varios para interpretar una misma carta natal. Pero vamos a ver simplemente con este sistema, porque yo es el que recomiendo siempre para empezar, ya que es el que me hace más sentido y me hizo más sentido a lo largo de mi carrera profesional para poder predecir a nivel de concreción, y es el que se ha utilizado siempre en la antigüedad, hasta Porfirio. Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo empezaríamos a analizar esta carta natal? Bueno, pues como comenté un poco, la energía del ascendente nos hablaría de la motivación primaria, ¿no? Nos fijamos que en esta persona el ascendente corresponde con el signo de Sagitario. Entonces nos fijaríamos en esta carta dónde se encuentra Júpiter, puesto que es el planeta que gobierna esa casa, y el lugar donde se encuentre Júpiter nos hablaría de las intenciones de la persona, de lo que es principal o notorio para la persona a grandes rasgos, ¿no? Como Júpiter se encuentra en la casa 2, pues vemos que para esta persona son muy importantes las cuestiones vinculadas a sus recursos, las cuestiones vinculadas a su autoconfianza personal, ¿no? Y vemos que Júpiter se encuentra en un estado cósmico de caída, es decir, se encuentra en un lugar a nivel astrológico. Sabéis que hay que conocer un poquito las dignidades, ¿no? Un poco esos conceptos esenciales, pues en este lugar se encontraría mal, lo que quiere decir que esta persona pues tiene algún aprendizaje vinculado a esas cuestiones que le puede acarrear pues ciertos quebraderos de cabeza, ¿no? Y la búsqueda de estabilidad también, ¿no? Porque Júpiter representa la casa 4. Y vemos que Marte se encuentra ahí en el ascendente, ¿no? Lo que hablaría pues también de una condición que está muy digamos, dentro de la persona, esa forma parte del carácter de la persona. Siempre los planetas que estén conectados con el ascendente, planetas que se encuentren en el ascendente, nos van a hablar de la persona, de la manifestación también de su personalidad. Y en este aspecto, a nivel general, podemos interpretar la carta con los significadores universales, es decir, viendo dónde se encuentran, pues, por ejemplo, Marte, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, y si queréis los planetas transpersonales también. O podemos también ir un poco más allá, profundizar un poco más y a través de la domificación, es decir, de cómo está configurada la carta en base a la hora y el lugar y la fecha, pues ver qué significa Marte en esa carta, ¿no? Vemos que en esta carta, por ejemplo, Marte representa la casa 5, representa la casa 12, y esto le va a dar un significado y una profundidad a la interpretación, ¿no? Bien, entonces, vemos que, por ejemplo, la luna, vamos a ir primero con una interpretación un poco más sencilla, ¿no? Y luego podemos ir un poquito más profundo. Vemos que en esta carta, por ejemplo, la luna se encuentra en la casa 7, ¿no? Cuando la luna se encuentra en la casa 7 tiene que ver con la pareja, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las relaciones en general con los demás, ¿no? Cuando vemos que la luna se encuentra en la casa 7, vemos que la persona pues tiene necesidades, ¿no? de estar con otra persona, tiene necesidades de tener una pareja, necesidades de vínculo, de relaciones, ¿no? O puede expresarse también en muchas ocasiones, normalmente cuando la luna se encuentra en la casa 7 y más estando tan cerca del ángulo, ¿no? Porque se encuentra a 5 grados del ángulo, se puede expresar a través bueno, pues de personas que necesitan ese público o necesitan esa gente, ¿no? Ese trato con los demás bueno, pues para subsistir, ¿no? Porque la luna tiene que ver con las necesidades, por lo que es una característica muy propia de gente que se dedica al trato con el público, ¿no? Sobre todo. Entonces vemos que esa luna tiene unas características de necesidad vinculada al trato, a la relación con el otro,
esa conexión con el otro continua, y vemos que se encuentra en el signo de Géminis, ¿no? Lo que añade pues, una interpretación más allá, que en este caso estaría vinculada pues, a la comunicación, ¿no? Al comercio, ¿no? Puede ser una persona que se dedique al trato con el público, con los demás, o a la comunicación o a la consultoría, ¿no? Por ser el signo de Géminis, pero sobre todo es una persona que necesita mucha comunicación con el otro, ¿no? Además vemos que esa luna se encuentra en conjunción con el nodo norte, entonces pues estaríamos viendo que esa necesidad todavía se agranda más, ¿no? Es peculiar eso porque, bueno, la luna en la casa 7 es una condición que implica necesidad, ¿no? Orientada hacia el otro, y a veces puede generar pues bastante dependencia, ¿no? En los vínculos, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de situaciones y de contextos que vemos en la carta natal es lo que nos sirve para, pues para entender, ¿no? Por qué nos ocurren las cosas, ¿no? Bien, luego miraríamos, primero es interesante observar estos puntos, ¿no? Tan personales, sobre todo si estáis empezando, ¿no? Ascendente, Sol y Luna, entonces miraríamos dónde se encuentra el Sol. El Sol en esta carta pues, se encuentra muy cerca del medio cielo, ¿no? Eso es una condición bastante favorable. Siempre que un planeta se encuentre en el medio cielo, pues estaríamos viendo que ese planeta, lo que representa ese planeta, en este caso pues el brillo, el estatus, ¿no? están en un lugar pues favorable, ¿no? Porque los ángulos son lugares donde hay actividad, donde hay una salida hacia afuera y donde hay una representatividad pública, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos viendo ahí un Sol que en esta carta está orientado a la casa 9, ¿no? Porque el Sol representa la casa 9 y nos encontramos con el signo de Leo. Nos encontraríamos con ese Sol en el medio cielo, en el signo de Virgo, a disposición de Mercurio, y vemos que es un Mercurio pues, que se encuentra a la derecha del Sol, es un Mercurio que se encuentra en su signo de domicilio, es un Mercurio que se encuentra fuerte, y además pues, es una característica muy importante de la persona por su condición. Entonces estaríamos viendo que se trata de una posición que hace que, pues, que estemos ante una persona pues, muy inteligente, una persona muy, muy perspicaz, una persona que sabe orientar muy bien sus ideas y que además las expone en público, ¿no? Estaríamos viendo que su condición a nivel personal de brillo y de estatus también está relacionado con esa transmisión de ideas, ¿no? Y vemos que el Sol y la Luna pues, se encuentran en cuadratura, ¿no? Esto es algo también a considerar, ¿no? Aunque es una cuadratura que se produce, que todavía no se ha producido, se produce más adelante, ¿no? Una vez que esta persona ha iniciado ya su camino de vida, ¿no? No en el momento exacto de nacimiento, pero sí que se encuentran en cuadratura. Entonces, a través de la interpretación, por ejemplo, más concreta de dónde se encuentra cada uno de los planetas, por ejemplo, en este caso Mercurio, que veríamos también un poco cómo piensa la persona, ¿no? A través de esos significadores universales, cómo piensa la persona, cómo son sus procesos intelectuales, bueno, cuáles son las personas que cuáles son las cosas que le preocupan, ¿no? También teniendo en cuenta la posición de los planetas, cuáles serían los planetas más importantes. En esta carta lo más importante para esta persona está orientado a la pareja y a la profesión, ¿no? Porque Mercurio representa la pareja y la profesión y es un planeta que se encuentra pues a la derecha del Sol, y esto es una condición importante para esta persona. Luego tendríamos a Venus, que se encuentra en su signo de domicilio, ¿no? Es una Venus que se encuentra en la casa 11. Cuando nos fijamos en la posición de Venus en una carta natal a nivel general, obviamente luego hay que ver lo que significa Venus en cada carta, pero a nivel general estaríamos viendo un poco de cómo son las relaciones de esta persona, de dónde un poco puede iniciar o dónde puede desarrollarse su temática relacional, además de ver un poco la dinámica entre el regente del ascendente, que sería en este caso Mercurio, y el regente del ascendente, que en este caso sería Júpiter, la interrelación entre esos dos factores que están en trígono, en este caso porque se encuentran en el mismo elemento, nos hablaría también de cómo esta persona se relacionaría con su pareja, ¿no? Y bueno, y Venus también nos hablaría de cómo se expresa un poco todo lo que tiene que ver con el placer, con los gustos de esta persona, ¿no?
y la estética también. Si nos fijamos en Saturno, en términos generales estaríamos viendo las limitaciones, donde esta persona puede vivir alguna limitación, sobre todo relacionada pues, con su experiencia de vida, donde puede haber algún aprendizaje, donde esta persona se va a sentir casi siempre insatisfecha o insatisfecha en términos generales porque ahí hay algún tipo de aprendizaje que hay que integrar, ¿no? Luego veríamos un poco a través de la posición de Marte, pues un poco cómo esa persona tiende a autoafirmarse, ¿no? Y de qué manera. También veríamos la actividad y el impulso inicial más espontáneo de la persona, ¿no? Sobre todo en términos de su carácter, ¿no? Es un factor que en la mayoría de los casos hay que saber dominar, ¿no? El factor vinculado a Marte, porque tiene más que ver con nuestra energía primaria relacionada con bueno, pues, el impulso primario, ¿no? Y es un factor que conviene tener ¿cómo decir? Bien atado en la carta, ¿no? O sea, ver bien dónde está en nuestra carta Marte para poder controlar y dominar esos impulsos, ¿no? Más inconscientes. Y bueno, cuando hablamos de Júpiter, pues vemos un poco temas más relacionados con lo que tiene que ver con la filosofía de vida de la persona, también con temas sociales, ¿no? de la persona, y un poco pues, la búsqueda de sentido del individuo, dónde va a estar orientada, y también factores que están relacionados con la abundancia de la persona y la apertura de posibilidades de la persona. Y bueno, estos son factores muy generales, ¿no? Obviamente, a través del ver dónde se encuentran los significadores universales y ver en qué signo se encuentran, viendo un poco cómo se encuentra el planeta y viendo un poco en qué signo se encuentra, también nos hablará de las condiciones que el medio le pone a ese planeta, ¿no? Y un poco también nos hablará a través del ver en qué signo se encuentra, si es un signo femenino, masculino, qué cualidades primarias gobierna. Y también sobre todo de la interrelación de los planetas entre sí, y el ver un poco, pues por ejemplo, si Saturno en esta carta representa los recursos y la infancia de esta persona, y eso se encuentra en la casa 12, también representa el entorno en el que esta persona se desenvuelve, pues vemos que es una persona que va a experimentar insatisfacción en temas y pérdidas en temas relacionados pues, con su infancia y con su entorno, ¿no? Y bueno, ahí habría que profundizar mucho, ¿no? Pero si estáis aprendiendo astrología natal y estáis queriendo ver aspectos más profundos en vuestra carta, podéis un poco ver estos significadores. Aquí tenía otra carta, pero bueno, es una carta de un personaje conocido. Bueno, curiosamente también tiene la luna en Géminis, el ascendente es diferente, pero bueno, un poco es, como digo, un análisis de una carta natal conlleva muchos factores, o sea, yo siempre digo que se puede hacer una carta natal en un minuto o se puede hacer una carta natal toda la vida. Yo hay cosas que con mis clientes, pues hay cosas que todavía sigo profundizando en años porque es infinita la manera y la profundidad de ver una carta, obviamente, con el tiempo. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, el regente del ascendente es la carta de Sigmund Freud. El regente del ascendente se encuentra en la casa 12, ¿no? Es una persona que estuvo orientada al psicoanálisis, ¿no? Inventó el psicoanálisis y también pues, estaba orientado a enfermedades psiquiátricas y psicológicas, muy propio de la casa 12, ¿no? El vínculo al inconsciente. Marte está en oposición a Venus, ¿no? Todos los temas vinculados al deseo y al placer fueron algo que a él le inquietó mucho a lo largo de su vida, ¿no? Y es una carta muy interesante. Pero bueno, si me seguís ya la subiré esta carta por escrito porque es compleja y tiene muchos factores a analizar. Entonces, bueno, un poco lo que os estaba comentando, se puede analizar la carta. Si estáis acercándoos a la astrología, os interesa este seminario que estoy haciendo, pues por aprender a ver vuestra carta natal y demás, pues podéis ver un poco los significadores universales. Quién soy, qué siento, qué pienso, ¿no? Y un poco investigar a través del lugar donde se encuentren, qué signos,
pues todas esas cuestiones. Y luego a través de la interpretación de los significadores accidentales ya, bueno, esto ya es una cuestión más específica sobre la que habría que tener un dominio técnico a nivel astrológico. Y también lo que es el movimiento de esos planetas a nivel, bueno, a nivel del recorrido de nuestra vida, a nivel simbólico, esos ciclos, cómo afectan y cómo van desarrollando acontecimientos en la vida de la persona. Bueno, si alguien está interesado en realizar un curso personalizado, una carta personalizada, un taller de carta natal personalizado, simplemente se puede poner en contacto conmigo. Iré haciendo algunos seminarios más relacionados con técnicas predictivas, relacionados con otros asuntos también, ¿vale? Sobre todo vinculados bueno, pues vinculados a técnicas predictivas y vinculados a técnicas de astrología, cosmología y cosas similares, ¿no? También metafísica. Así que bueno, pues bueno, creo que ha llegado una persona tarde, podéis verlo, lo voy a colgar en YouTube, ha habido algún error técnico, intentaré ir mejorando un poco estos temas técnicos con el paso del tiempo, porque bueno, estamos empezando con estas charlas online, intentamos hacer pues charlas didácticas, o también haré charlas con más astrólogos cuando el sistema esté funcionando, pues cosas interesantes a nivel divulgativo de astrología seria que me interesa realizar. Así que bueno, os agradezco a todos vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta podéis en este espacio que queda realizar las preguntas pertinentes que tengáis respecto, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta de la carta que expuse o si queréis realizar alguna pregunta en general, podéis realizarla ahora, es el momento. No sé si están activos los micrófonos. Bueno, no sé si es que no están activos los micrófonos o no hay preguntas en sí. Bueno, pues bueno, si tenéis cualquier cosita, yo creo que, a ver, me podéis contactar, ¿vale? ¿Quedará grabado la conversación o ha habido así un pequeño... Ah, vale, tenéis preguntas por aquí, las voy a contestar, perdona. A ver. Voy a leer el chat, ¿vale? Para contestar las preguntas, perdona. Saludos desde Vigo. Sí, claro, si queréis obtener un certificado profesional, estáis interesados en ser astrólogos profesionales, me podéis escribir a nazaretermidas@gmail.com. Sí. Bueno, vale. Astro York. Gracias a vosotros. Vale, el desarrollo de nuestros ascendentes, vamos a ver. Sí, por ejemplo, en el caso de Escorpio nos hablaría de todo el desarrollo psicológico, ¿no? Por ejemplo, en esta carta de Sigmund Freud vemos que el ascendente es Escorpio también, es un individuo que estuvo orientado a la psicología profunda, al desarrollo de los procesos psicológicos profundos, al oculto, al descubrimiento de cosas nuevas, ¿no? Escorpio tiene mucho que ver con el descubrir, ¿no? Siempre que se descubre algún planeta nuevo, bueno, por ahí que se suben cartas de cuando se hacen esos descubrimientos, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el descubrir cosas ocultas, ese signo. Entonces, todo lo que está relacionado con el desarrollo psicológico, la intuición, el desarrollo del mundo interior, la transformación, la conexión profunda, la transmisión de emociones profundas, todo eso está muy conectado con ese signo y es algo que se desarrolla sobre todo pues ese signo del ascendente en la segunda fase de la vida. Bueno, los otros sistemas de domificación que suelo utilizar son Placidus, que es el más común de todos, ¿no? Pero una vez que he entendido la carta bajo el sistema de signos enteros, porque yo utilicé Placidus durante 8 años, luego me pasé a signos enteros y entonces empecé a predecir. Y realmente vi la luz en términos astrológicos, entendí muchas cosas y pues desde que lo utilizo no, es una diferencia abismal. Hay astrólogos canadienses, estadounidenses que lo utilizan y a mí me dan unos buenos resultados, la verdad. Pero siempre luego miro con Placidus porque como normalmente la gente está acostumbrada a eso y a ver sus cartas de esa manera, utilizo también Placidus. También Regiomontanus no está mal,
pero sí. Si tenéis alguna pregunta más, bueno, ya veo que no sé si es que los micrófonos no funcionan, pero me podéis escribir por el chat, ¿eh? Genial. Intentaré ir mejorando todos estos aspectos técnicos. Bueno, la gente que se está conectando ahora todavía, bueno. Entonces iremos mejorando, iremos sincronizándonos mejor. Yo quiero crear una comunidad de gente interesada en la astrología, que haya propuestas también de debates interesantes, que haya gente interesada en el desarrollo personal, en eventos de este tipo. Y bueno, espero que estéis abiertos a ello. Iremos haciendo más eventos y si no tenéis más preguntas, por hoy, como ya ha habido este fallo técnico, ya voy a dedicarme a ir preparando la siguiente jornada para que mejore todo un poco y vayamos un poco mejor, ¿vale? Así que muchas gracias por venir y bueno, muchísimas gracias por venir a todos, ¿vale?